Yo sé, de los periódicos regionales. De los periódicos regionales, Sí, locales. pero no ahora, sino siempre. Y entonces, frente a esa situación, pues nosotros creíamos que habíamos salido de todas esas cosas y sin embargo nos encontramos con todas estas situaciones que pienso que la maneja alguien desde la oscuridad con sumo interés de hacerle daño. Que no sé qué interés tiene de hacer daño también a Papo de ponerlo a pelear a ustedes, de provocar una situación entre ustedes. No sé qué persiguen, no sé qué persiguen si quieren ser diputado o algo, porque a mí sí que no me interesa. Yo sí que no estoy ni por brillar ni por participar en nada de eso en absoluto. Al contrario, he puesto una posición totalmente dedicada a mi quehacer. Incluso en este momento estoy dedicado a enfrentar problemas financieros que tengo muy serios, a punto de perder mis propiedades precisamente por trabajar en un proyecto piloto. Sí. Que creía que con él iba a impulsar, y de hecho es un gran proyecto para el futuro. Sí, sí. Pero me ha traído problemas financieros en el momento y creo que voy a perder la mayoría de mis propiedades. ¿Ustedes realmente, usted y Próspero, en ningún momento fueron a la policía a presentar algún tipo de denuncia respecto a esa situación creada? No, ¿O fueron no es que no he recibido llamadas amenazantes realmente. Pero ustedes fueron en algún momento a la policía. No hemos ido a poner esa denuncia sobre amenazas porque no ni llamaron, escúcheme, a ningún destacamento ni nada. No llamaron ni siquiera por teléfono, haciendo saber esa situación. No, es porque no he recibido esa llamada realmente. Usted no la hizo tampoco, no llamó a la policía, porque fíjese lo que sucede. A mí me acaban de mandar este documento, que parece que es donde está la situación. Dice, hay un correo electrónico, parece que la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional le envía a diferentes medios todo lo que sucede en la zona. Y aquí hay un correo fechado el 26 de septiembre del 2012. Dice from Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional @hotmail.com aquí estamos mandando a Fernández SD, José Luis @hotmail.es. Nota de prensa 26/9/2012. Figura en el municipio de Esperanza, dice lo que pasó en el municipio de Esperanza ese día. Entonces viene otra información que dice, en el municipio de Santiago Rodríguez, ex procurador, esto lo envía la policía, ex procurador fiscal y ex diputado de esta denuncia amenazas de muerte por parte del diputado Ramón Antonio Fernández, alias Papo, quien guarda prisión en la cárcel pública de Nacayo. Dice que a las 14 horas del día, a la fecha 24/9 del 2012, o sea, estamos hablando de las 2 de la tarde del pasado 24 de septiembre, recibimos información de los licenciados Próspero Antonio Peralta, ex procurador fiscal de la provincia de Santiago Rodríguez, y Celestino Peña, ex diputado de esta, en el sentido de que ambos están recibiendo amenazas de muerte vía telefónica por parte del ingeniero Ramón Antonio Fernández, alias Papo, diputado al Congreso por el Partido Revolucionario Dominicano por la provincia en mención, quien guarda prisión preventiva en la cárcel pública de Nacayo, en la ciudad de San Cristóbal, acusado de convivir con una menor de edad. Los mismos, según informaciones, el imputado planea desde la cárcel el asesinato de ambos, ya que según el diputado, ambos denunciantes le dieron seguimiento a su proceso judicial, el primero hasta conseguir una condena en su contra, manifiesta, y el segundo por sugestionar económicamente a la familia de la menor envuelta en el proceso, motivado a que estos poseen diferencia política en el caso que se investiga.